lo conozcan más formalmente, seguramente ustedes lo han escuchado en los medios, trabajó en clínica de salud mental, en institutos de menores y con personas en situación de calle, experiencias que marcaron su vida y que se reflejan en su escritura. En 2018 fue declarado ciudadano ilustre de Morón, mirá qué interesante, del oeste. Su primera novela, Letra en la sombra, 2008, fue elegida por el Ministerio de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para integrar la antología de 12 narradores argentinos y por el Ministerio de Cultura de la Nación para el catálogo Ficciones. Qué grande. Es autor de Las Voces de Abajo, de 2013, GPS para orientarnos por el mundo adolescente, del 16, La Mujer Pájaro y una modesta eternidad, del 16 también, Kinifrau, del 16, El arte nos puede salvar, del 17, Terapia breve, Relatos para pensar y no tanto, del 18, El lado Norita de la vida, mirá vos, del 19, ¿quién es Norita? Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Ah, ok. Y El mundo sin mamá del año pasado. Sí. Ah, qué interesante. Bueno, Pablo, gracias por tu visita. Nosotros decíamos con Priscila que nos vamos a acostar en el diván. Sí. ¿Hacés psicoanálisis, Pablo? Hago psicoanálisis y me recuerda los domingos por la mañana estoy con Ale Malen en Radio del Plata. Ajá. Y por teléfono y Sí. suelen decir, bueno, ahora entra Pablo, yo desde casa, nos recostamos en el diván y vamos a reflexionar. Sí, hago psicoanálisis. En general los psicólogos recibidos en la UBA, Sí, y, claro. digamos, yo me recibí al principio de los 90, por sobre todo está marcado por el psicoanálisis. Hoy hay otras escuelas, pero Sí. es muy fuerte todavía Freud y Lacan para todos nosotros. Claro, interesante. Alguna vez de mis pasos por distintas terapias me tocó hacer con alguien que, si no me equivoco, fue rector de la carrera, director de la carrera, ¿vos sabés? Un hombre muy grosso que casi no me hablaba. No. Muy impresionante. Pero su gesto, su gestualidad era mucho para mí, incluso en ese momento fue muy oportuno. Y sí recuerdo algunas frases, por ejemplo una que me dijo así sencillamente: vaya más lento, no se apure, no se acelere. Ah, bueno. Se ve que me veía a las corridas. Sí. Y hace algún tiempo, así que corría más que ahora todavía. Pero siempre lo recuerdo con mucho cariño porque trabajamos algunos aspectos y también hice otras terapias, por supuesto, cada una con un aporte. Es un campo apasionante. Además, la Argentina, en eso sabemos, ¿no? Creo que tenemos más psicólogos por habitantes que cualquier otro país del mundo, me parece, ¿no, Eso Pablo? es tremendo. Muchísimos psicólogos, pero también muchísimos pacientes, ¿no? Sí. De hecho, en general, los psicólogos que tenemos ya unos años en la profesión no damos abasto. Yo cerré agenda. Mirá Estamos a mitad de marzo, no tengo más espacio en el Para- que yo dispongo en el consultorio. Claro. ¿Y energía? ¿Y la energía? Sí. Yo creo que si sabes atenuarla, yo salgo a correr también. Ah, qué bueno. Sí. La escritura para mí también es una forma de, digamos, si bien no hablo directamente de los pacientes, muchos de mis libros indirectamente aparecen las problemáticas que traen los pacientes. Claro. Y bueno, la familia, los amigos, hay zonas de escape que... porque si no es tremendo. Yo tengo 25 años en la profesión y es de lunes a viernes escuchar Por eso la neurosis, los lamentos, las tristezas, situaciones muy grosas, más en este último tiempo, en pandemia, estamos con una resaca todavía de esos tiempos de no encuentro, de no abrazos, de no besos, de miedo al contagio y a la muerte, una conciencia de la finitud que quizás la negamos y que fue un baldazo de agua fría, ¿no es cierto? Empezar a pensar en cuestiones que queremos evitar, ¿no? La vulnerabilidad, la fragilidad, la enfermedad, la muerte que en algún momento va a llegar. Quienes perdieron familiares están todavía en pleno duelo, así que bueno, vienen tiempos. Y bueno, y como recién señalaba, ¿no? Más allá que yo el de Malvinas lo empecé a escribir en el 2019, pensé que en un momento decía, bueno, como la última guerra, ¿no? Y sale justo ahora con los 40 años de Malvinas. Uh-huh. Y justo también atravesado por esta guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Te analizás? En este momento no, pero sí, tengo muchos años de análisis. Claro. Sí. Tanto análisis como supervisión, ¿no? Ah, las dos cosas. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El análisis, o analizar a la gente, o sea, tu tarea como psicólogo, como escritor, como periodista, como docente? Yo creo que se nutren. Por ejemplo, todo esto que está pasando con los medios,
que si bien yo había tenido participación antes de la pandemia, me parece que cuando se instala la pandemia y primero se puso el foco solo en los cuidados físicos y empiezan a ver que la salud mental merecía la misma atención y los mismos cuidados, incluso más, porque hay más gente, yo creo que debe haber más gente con efectos en lo emocional que contagiados y muertos, porque la mayoría de las personas están transitando algún tipo de problemática psicoemocional, ¿no? La presencia en los medios me interesó mucho porque el psicoanálisis es muy solitario, ¿no? El trabajo en el consultorio es muy solitario. Y he salido de madrugada, me acuerdo haber ido... Bueno, el primer día que el presidente decreta la primera cuarentena, yo estaba en la TV pública, iba a salir ese mismo día, que era el primer día, y no pude salir porque justo se había demorado el presidente, y al otro día yo ya estaba dando como, no sé si consejos, tips de cómo preservar la salud mental en el encierro, ¿no? Entonces, bueno, en relación a tu pregunta, Hugo, me parece que todo nutre, ¿no? Me parece que salir del consultorio y participar de los medios me hace muy bien, me da energía después para la soledad y las angustias que tiene el consultorio, donde no es importante lo que acá puede ser importante lo que yo diga, y en el consultorio es más importante lo que dice el paciente, ¿no? Quizás alguna frase como te quedó a vos de ese analista, ¿no? Pero por sobre todo es un trabajo de mucho silencio, ausencia de uno, ¿no? Y más presencia del otro. Y la escritura es enteramente, ¿no? Fuerte, es un juego, ¿no? Entonces creo que se van nutriendo en la escritura, aparece el juego. Soy un niño, ¿no? En general los escritores, los artistas, se les juega la niñez, ¿no? Freud tiene un libro que habla sobre, se llama, creo, es de 1914, algo así como el fantasear y los artistas, y él dice que el mundo lo pueden transformar los niños y los artistas, ¿no? Porque efectivamente un niño agarra una servilleta, lo transforma en un avión, y no es una servilleta, es un avión. Y creo que cuando uno se mete en un libro, de hecho el libro sobre la guerra de Malvinas, yo tomo el testimonio, ¿sí?, de los veteranos y después hago una adaptación libre, no es textual las palabras de ellos. Cada capítulo es un juego con el testimonio de ellos. Así que creo que cada aspecto de la vida me nutre, ¿no? 3 días después de Malvinas, la isla interior. Ahora vamos a hablar del libro, que sale ahora entonces, a propósito de los 40 años de Malvinas, claro, que se cumplen el 2 de abril. ¿Pensás a esta altura que la Argentina tenga esa fascinación por la psicología? Porque justamente es un país absolutamente paradójico. Pensaba en la frase de Friedman, ¿no?, que decía, los países ricos, los pobres, Japón que sin tener nada lo tiene todo y la Argentina teniéndolo todo no tiene nada, ¿no? Es decir, tenemos que encontrarle respuesta. Por ejemplo, para complementar la pregunta, pienso en cómo los argentinos consumimos los medios, tal vez mucho más lejos que cualquier país de la región, incluso más que países del primer mundo y del tercer mundo, y ese aferrarnos, esta es una explicación muy, muy personal, y es que buscamos algo que nos explique la realidad, y como no la encontramos resuelta en la vida cotidiana, la buscamos de algún modo explicada en la indignación que se produce a través de los medios, las noticias, incluso la posverdad que ocurre también hoy en el universo de los más media, ¿no? Sí. Es difícil contestar eso, ¿no? Digo, es un país con muchos psicólogos y con muchos pacientes, pero también creo que es muy interesante que sea un país con tantos psicólogos y tantos pacientes, porque me parece que de alguna manera es una aceptación de la castración, de esto que decíamos que la pandemia exacerbó, ¿no? Creo que la gente quiere estar mejor, buscar sentidos, ¿no? Sabina dice en una canción, al final un psicólogo argentino mostrándote el camino, dice en la canción. Me parece que la gente tiene una necesidad de repensarse, también esto decimos de las contradicciones, ¿no? Pero en una terapia aparecen las contradicciones, pero finalmente uno, si hace un buen análisis, llega a una síntesis, ¿no? Es el sentido, digamos, no vas a encontrar el sentido de la vida, pero a lo mejor va a haber un horizonte como sentido para avanzar. Con un depresivo, quizás el único sentido es el sinsentido y no puede salir de la cama y le da lo mismo que comer, o cuando alguien
trabaja en un análisis y encuentra su mundo interior, de alguna manera me parece que estos contrasentidos o estos sinsentidos empiezan a tener como no se llena, pero digamos, Frank hablaba del vacío existencial. Creo que la gente va al consultorio por las contradicciones y por los vacíos, ¿no? El sinsentido, el vacío. Pero, por ejemplo, la Argentina es ese país en el que, suponiendo que vos tenés resuelto algunos temas, incluso de esto que vos planteás, ¿no? Del existencialismo y algunas ausencias respondidas de algún modo por la terapia, por lo que fuere, y tenés algunas necesidades satisfechas porque tenés laburo, y llegás al semáforo y te encontrás con 4 pibes pidiendo. Sí. Entonces, es ahí donde se pone en crisis todo lo que es tu universo frente al exterior. Y es ahí donde se rompe incluso cualquier armonía. Sí. Y en ese país de tanta contradicción es donde me parece que le buscamos la vuelta a lo que no podemos explicar de otro modo, ¿no? Sí, también esto me hace pensar que cierto psicoanálisis es para una clase también media, a veces una media acomodada, privado estamos hablando. Y de hecho los hospitales hay obviamente hay psicólogos, hay psicólogas, hay psiquiatría, pero hay listas de espera, es muy complicado. En pandemia no se le dio lugar en los hospitales a la salud mental, por lo menos de los que yo conozco en la zona oeste, no sé qué pasó en Capital. Y bueno, y no dábamos abasto y yo terminaba atendiendo fuera de hora, conteniendo por redes sociales, porque esto también tiene una presencia en los medios. Me ha pasado mucha gente que me pregunta, sí, claro. Yo estaba contestando desinteresadamente audios y ayudando un poco a la gente, una mamá en el sur con una nenita con autismo que hacía porque la nena quería salir y no podía. Bueno, situaciones muy dramáticas y sí pasa el sinsentido, ¿no? Me parece que quizás hay gente que puede ir a una terapia por moda, porque ir al analista es una cuestión también de élite a veces, o queda bien decir que uno se psicoanaliza, se analiza, y otras personas tienen que ir al psicólogo, o ni siquiera le importa si es analista o no, sino porque está muy arrasada y necesita sí o sí de una terapia. Y después, bueno, la gente que no accede al cuidado de la salud mental es un drama, digo, también. Hay gente que no come, ¿no? Recién yo estacionaba el auto, ¿viste? Y yo puedo estacionar el auto. En la semana también me vino una imagen, yo volvía de correr, ¿conocen Castelar? Por supuesto, claro. Bueno, yo generalmente voy de mi consultorio, mi casa, que es en Castelar Norte, al Gorki, que digamos que bueno, también fue un centro de detención y tortura en su momento. Ahora es un lugar que es un lugar de la memoria, pero también un parque donde la gente va a hacer deporte. Y volvía, ya había hecho mi rutina, volvía caminando, había desayunado muy bien y veo un hombre realmente que triste, yo observé tristeza en su cara, comiendo esas galletitas económicas, y calculé que hay alguien que estaba mal, ¿no? Entonces claro. Yo decía, yo desayuné frutos secos, no soy rico, soy clase media, pero un buen alimento, actividad física, y después iba hacia mi trabajo que me va bien, que amo, que lo elegí, y dije, yo soy millonario, ¿no? Y a la vez, digo, bueno, ¿qué se puede hacer por esa gente? Pues si yo me quedo solo en el análisis de cuál es mi realidad confrontada con la del otro, bueno, es un aspecto. El otro es, efectivamente, hacer algo también, ¿no? Por la gente y no quedarse solo en ese análisis, pero está todas estas contradicciones que vos bien señalás. Totalmente. Pero la salud mental es el tema del momento. Hay muchas series, recomiendo algunas, pero un par que hace Oprah Winfrey en la plataforma de Apple, que están muy buenas, donde se habla de esto. Justamente hay una serie documental que ella hace con el príncipe Harry para tratar, entre otros problemas, el propio, de haber sido despojado de esa monarquía, etcétera, etcétera. Pero recuerdo un capítulo donde se habla de la guerra de Siria, o sea, lo que pasa en Siria, y hay un nene ahí al que que vio cómo le volaba la cabeza por una caída de un misil en una plaza, ¿no? Ese capítulo particularmente hay que agarrarse fuerte para no desmoronarse, pero justamente la temática implica, yo lo vi en pandemia, en el 20 o en el 21, que la salud mental ya es el gran tema del mundo. En Estados Unidos es muy caro, yo conviví, estuve en una de las 3 semanas que estuve afuera. Estuve una semana en la casa de un matrimonio amigo y una de sus hijas se estaba graduando de psicóloga ya.
Entonces nos contaba algunos casos y demás, y decía que, claro, como la salud es como la de acá, si vos acá para tener una salud pagás una prepaga, digamos, ¿no? Yo soy docente de la UBA, y lo que antes era 2UBA, que era buenísima, ahora Sí. 2UBA te va a hacer 200 trámites y pagar 200 bonos para llegar. Sí. Bueno, tengo que pagar una prepaga que no me lo puedo pagar porque no me alcanza ni el sueldo de la UBA para pagármela. Bueno, en esas condiciones de esta salud cada vez más cara, privatizada en la Argentina, de algún modo, es la salud norteamericana. Pero ella contaba, o sea, ella hace una atención solidaria a un montón de gente necesitada que no tiene la prepaga o que no tiene la capacidad para pagarse el psicólogo porque allá es caro. Y es algo que cada vez se lo plantea y es una discusión en ese país del primer mundo, donde yo vi menos gente pidiendo en la calle que en la Argentina. Esto es algo que veo desde chiquito, tenemos más o menos la misma edad, con cada vez más dolor. A mí, digamos, o sea, ver familias enteras, o sea, los pibes metiéndose en los tachos de basura, saliendo, viste, vos pasás por la y de repente sale un pibe de adentro del tacho, o ya con dispositivos, viste que tienen algunos palos con un tipo de gancho delante para revolver la basura sin necesidad de meterse, es decir, dispositivos hechos para vivir en la basura. Es una imagen dramática que no tiene una respuesta y que o la tiene, pero cuya responsabilidad mayor está en todos los gobernantes, por lo menos los últimos 40 años de la democracia. Pero volvemos al punto. Digamos, en tu psicoanálisis, ¿cuánto juega la conexión, la confianza, o cómo lográs establecer esa empatía y la confianza con tu paciente? A mí me interesa conversar eso, ya que tenemos un poco de tiempo y ahora Priscila tiene preguntas también. Bien. Sí, digamos que cuando te escuchaba esa experiencia con el psicoanalista donde prácticamente no hablaba, y tenía alguna que otra frase oportuna, pero a mí también me ha pasado tener un análisis con esas características, un docente también de la UBA, que yo sentí admiración a su saber y después lo elegí como analista, y había sesiones que ni hablaba. Para mí eso es cruel hoy. Yo como psicólogo de la UBA, con una escucha y una formación en psicoanálisis, no puedo pensar el silencio, solo el silencio. Sí, por supuesto que mayor presencia de la palabra y del discurso del paciente. Pero hay pacientes que a lo mejor están angustiados y no pueden hablar, y uno tiene que apuntalar, ayudar. Yo humanizo mucho, no, eso no deja de ser psicoanálisis. Lo que creo que se confundió, Freud hablaba de abstinencia, y en la traducción se creyó que abstinencia era no hablar, no participar, hablar poco. Lacan habló también del juego de jugar al muerto. Yo creo que son todas malas interpretaciones, no lo pienso solo yo, hay colegas que coinciden en esto, ¿no? Hay sesiones donde yo puedo estar bastante en silencio, de acuerdo al discurso que tenga el paciente, pero cuando un paciente está angustiado y necesita la palabra y hasta en algún momento un abrazo o una mirada, yo no hago diván, por ejemplo, renuncié al diván porque me parece que necesito ver también, porque en general se decía, bueno, el diván lo que hace es que aparezca solo el discurso, ¿no? Pero el cuerpo es un discurso también. Claro. Entonces ya, para mí, ya no va más eso del diván, para mí. ¿Qué es la palabra, Pablo, para vos? ¿Qué es la palabra? La palabra es, tiene un poder tremendo, una palabra sana y la palabra enferma, y la palabra es la cultura, ¿no? La palabra es, más que la palabra, me gusta el significante, ¿no? Es decir, palabra, ¿no? El valor significante de la palabra, ¿no? Yo puedo decir ahora rosa y vos asociás con una tía, vos con alguien con quien rozaste y yo con la pantera rosa, así que el significante es como uno lo recepciona. Se me ocurrió una remera o una camisa. Claro, pero cuando si yo hubiese hecho el ejercicio de pensar qué era para mí y le preguntaba a ustedes, capaz que cada uno le remitía a distintas cuestiones. Eso es la palabra, ¿no? Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, sabemos que del otro lado hay escuchadores y escuchadoras y que van a ir, cada uno se va a recortar algo, justamente porque la palabra tiene en cada sujeto hace un efecto diferente. ¿Y puede sanar la palabra? Sí, totalmente, sí. ¿La enfermedad está asociada con el silencio, entonces? Sí, o con las palabras tóxicas, ¿no? Con esas palabras, qué sé yo,
cuántos pacientes llegan y dicen, bueno, que el papá le decía que era un inútil, ¿no? Una palabra inútil, enfermo, puto de mierda, qué sé yo. Hay muchas palabras que se dicen que tienen un peso cultural también, social, familiar, cultural. Sí, enferman las palabras tóxicas, enferman los gritos, enferman los silencios perversos, porque hay silencios dulces, ¿no? A veces cuando, no sé, yo transité un duelo hace poco y quizás venía un amigo y se queda en silencio, y para mí era, ahí sí va, el silencio es muy, muy interesante y a veces vale más que 1000 palabras. Claro. Entonces es saber jugar, saber hacer jueguitos, ¿no? Con la palabra y los silencios, ¿no? Como si fuera una pelota, ¿no? Las lágrimas, como se dice, lavan el alma. Llorar hace bien. Sí. Y no llorar y esa angustia que queda, bueno, angustia es angostura, ¿no? Por eso a veces uno se le cierra el pecho, no puede hablar, no puede respirar, no puede llorar. Respirar, llorar, gritar, hablar es apertura, ¿no? Se dice que la posmodernidad, este siglo que nos toca transitar, es un siglo de caos, de ruptura de ideologías, de segmentación, de fragmentación, de mayor enfermedad mental también. Claro, sí, yo creo que sí, justamente por todo esto que decís, ¿no? Hay mucha fragmentación y fragmentación también de las personalidades, ¿no? Yo creo que se apunta mucho al bienestar, que se puede discutir qué es bienestar, y no se apunta al bien ser, ¿no? Es una cuestión de... Primero está que bien, trabajar bienestar, es decir, como algo más inmediato o de gratificación instantánea. Bienestar, el tener y el bienestar, el tener, y hay un trabajo previo que es el bien ser, ¿no? Se enseña a cuidar las emociones, a esto que te decía vos, ese analista, ¿no? Frená un poco, ¿no? Es una palabra maravillosa que a vos te quedó porque no frenamos. Yo no paraba. Yo, por ejemplo, a veces me pasa que yo atiendo el consultorio, tengo una casa grande, digamos, en Castelar, la mayoría son... Más grandes. Sí, tiene media cuadra, tiene pileta, y tiene un espacio suficiente, entonces yo mudé el consultorio a un lugar muy independiente de la casa. Y las videollamadas, porque con la pandemia se instaló todo lo virtual, y todavía quedan pacientes virtuales. También me ha pasado que pacientes de Estados Unidos, pacientes de provincia, que obviamente son por videollamada. Y yo no estoy en el consultorio, estoy en un ventanal que da al fondo, y a veces me pasa que entre paciente y paciente me quedo, qué sé yo, tengo el bebedero para colibrís, y vienen los colibrís, y vos te quedás en esa contemplación. No nos enseñan a contemplar, a estar en silencio, a escuchar. Ahí, esto que está pasando acá es maravilloso, porque yo voy mucho a los medios y no es, sabés lo que te voy a decir, que es posta, ¿no? Preguntás y escuchás. Priscila está escuchando. Claro. Eso no pasa tanto. Laburo en tele, así que sé de qué estás hablando. Bueno, sí, ya lo sé. Esperame un cachito porque se vienen las noticias, somos puntuales con eso y seguimos conversando una charla interesantísima con Pablo Melicchio. Es psicólogo, es escritor, es docente, es profesor, es periodista y nos trae su último libro, La Isla Interior, 3 vidas después de las Malvinas. Noticias en AM540.